Las células tumorales no solo alteran sus mecanismos de control interno, también llamado rasgo celular autónomo, sino que también son capaces de secuestrar y sabotear al huésped, también llamado rasgo celular no autónomo, para que trabaje para ellas, para nutrirlas y ayudarles a prosperar, y por último, para diseminarse a sitios distantes. En esta ocasión definiremos qué es el cáncer con su servidor Javier Altamirano, especialista en radiooncología. En primer lugar tenemos que definir lo normal. Para entender al cáncer es necesario entender lo que es normal y entender también las reglas básicas que permiten la formación y el mantenimiento de un organismo sano. Estas son las reglas que se rompen en el cáncer. El cuerpo humano es un organismo compuesto por células. Las células son las unidades minúsculas de las que están hechas todos los seres vivos, incluyendo al cuerpo humano. Las células forman tejido, los tejidos órganos, los órganos sistemas y los sistemas forman el cuerpo humano. Existen miles de millones de células en el cuerpo de una persona. A lo largo de la vida de un organismo multicelular, cada célula lleva a cabo miles o millones de divisiones. En cada división existe una elevada posibilidad de que al menos una mutación ocurra. Estas mutaciones pueden no tener efectos en el comportamiento de una célula o pueden alterar significativamente su genotipo. Por lo que las células eucariotas, o también llamadas células con núcleo, tienen varios puntos de control, también llamados checkpoints, que aseguran la detención del ciclo de la célula una vez que un error mayor es detectado. El error es reparado o la célula muere. También existen mecanismos externos como la acción del sistema inmune, el cual detecta células con mal comportamiento y las elimina. Por lo tanto, el genoma de una especie es formado por selección natural para maximizar la supervivencia de la línea germinal. Julian Lewis decía que un organismo multicelular opera como una sociedad compuesta por células que deben organizarse de una forma colaborativa. Tarde o temprano, todas las líneas celulares somáticas están destinadas a morir. No dejan progenitores y en lugar de eso dedican su existencia a apoyar a las líneas germinales, que tienen la oportunidad de seguir sobreviviendo y transmitir sus genes a la siguiente generación. Cada célula se comporta de manera responsable en el modo de proliferación, diferenciación, autosacrificio o muriendo, como se requiera para el bien de la sociedad. Por definición, el cáncer es el crecimiento anormal de células provocado por múltiples cambios en la expresión genética, con alteración del equilibrio de la población y muerte celular, que termina evolucionando en una población de células con la capacidad para invadir y metastatizar a sitios distantes. A un nivel simple, se trata de células con pérdida de la habilidad de seguir creciendo de manera normal. Normalmente las células crecen y se dividen para formar nuevas células en base a las necesidades del cuerpo. Cuando las células envejecen o se dañan, ellas mueren y nuevas células toman su lugar. Si existe alguna alteración y este proceso ordenado se pierde, las células se vuelven cada vez más anormales. Una célula puede escapar del mecanismo de control normal, continuar creciendo, dividirse sin detenerse, formar crecimientos llamados tumores y comenzar a invadir y diseminarse. Es a lo que llamamos cáncer. Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, ya que hay células en todo el cuerpo. La metástasis es el proceso de propagación de un foco canceroso a un órgano distinto de aquel en que se inició. Generalmente ocurre por vía sanguínea o linfática. Un ejemplo de esto es el cáncer de la garganta, que se puede diseminar con mayor frecuencia a pulmones, hígado, hueso o incluso el cerebro. El cáncer es provocado por ciertos cambios en los genes, las unidades físicas básicas de la herencia. Los genes están organizados en largas hebras de ADN estrechamente empaquetados llamados cromosomas. El cáncer es una enfermedad genética, es decir, provocada por cambios en los genes que controlan la forma en que nuestras células funcionan, sobre todo el crecimiento y la división. Los cambios genéticos pueden ser provocados por la herencia genética de nuestros padres. También puede iniciar durante la vida de las personas como resultado de errores que ocurren en la división de las células, como es el daño al ADN provocado por cierta exposición ambiental. Ejemplo de esto es la exposición a sustancias, químicos en el humo de tabaco, radiación de los rayos ultravioleta. Diferencias entre las células malignas y las células normales. Existen distintas estrategias que le permiten a la célula maligna crecer fuera de control y volverse invasoras. Menor especialización. Son menos especializadas que las células normales, no maduran en distintos tipos celulares con funciones específicas, por lo que continúan dividiéndose sin detenerse. Evaden la muerte celular programada,
también llamada apoptosis, que el cuerpo usa para deshacerse de las células innecesarias. Influyen y controlan a las células y moléculas que las rodean generando un microambiente. Son capaces de evadir el sistema inmune e incluso utilizarlo para mantenerse vivas y crecer. Mutaciones conductoras del cáncer. Los cambios genéticos que contribuyen al cáncer tienden a afectar tres tipos principales de genes. Protooncogenes. Actúan en el crecimiento y división normales. Cuando ciertas vías están alteradas o son más activas, se pueden volver genes promotores del cáncer u oncogenes, permitiendo a la célula crecer y sobrevivir cuando no debería hacerlo. Genes supresores tumorales, involucrados en el control del crecimiento y división normal. Su alteración puede provocar una división sin control. Genes reparadores, arreglan el daño en el ADN. Su alteración puede generar mutaciones en otros genes. ¿Cómo se trata el cáncer? A pesar de tener el mismo diagnóstico, tu cáncer no es el mismo que el de la persona que está sentada a tu lado. El plan de tratamiento es individual y está basado en ti y en tu tipo particular de cáncer. El tratamiento del cáncer es realmente complejo, ya que abarca un grupo de más de 200 enfermedades con características en común, aunque siendo muy diferentes una de la otra. Además, el cáncer en sí no es homogéneo. Pueden haber variaciones leves en las células tumorales que provoquen que partes del mismo tumor respondan de manera distinta en el tratamiento. Los métodos principales del tratamiento del cáncer son la cirugía, quimioterapia y radioterapia. Con la cirugía literalmente remueves el cáncer. Se realiza una incisión, se localiza el cáncer y se corta. Con la quimioterapia se utilizan químicos o drogas aplicadas por distintas vías, como inyectadas en la vena o en el músculo, tomadas por la boca, aplicadas en la piel, que afectan a las células con división más acelerada. Y la radioterapia, el tratamiento con radiaciones, la cual explicamos ampliamente en otro video.